Nuestro comentario y opinión, información, comentario y opinión, y con la participación de ustedes, amigos oyentes. El día de hoy tenemos la presencia del profesor Alberto Luis Melgar, presidente del Movimiento de Afirmación Social MAS, y precisamente está de paso por Chota. Le damos la bienvenida, profesor, aquí en Siglo XXI, y queremos conocer en forma amplia el objetivo de su visita. Seguramente es una de las pocas veces que visita Chota. Usted lo dirá. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta gentileza. ¿Cuál es el propósito que le trae a Chota? Bueno, nos encontramos aquí en Chota como parte de un periplo político a nivel nacional. No nos olvidemos de que en este cargo de ser presidente de un frente político del Movimiento de Afirmación Social MAS, obviamente significa un compromiso no solamente con nuestra militancia, sino fundamentalmente con la izquierda peruana, con los sectores populares de nuestra patria, con los trabajadores, los campesinos, que naturalmente somos la fuerza motriz, la fuerza de cambio que requiere nuestra querida patria, porque estamos escasos, por ejemplo, años de lo que va a ser el Bicentenario Nacional, y da pena decir de que nuestro país, lejos de avanzar, está como el cangrejo, cada vez retrocediendo más. El mismo hecho de tener hoy un presidente como Kuczynski lo dice todo. El señor Kuczynski está gobernando, obviamente, para intereses foráneos, para los grandes monopolios, para las grandes transnacionales, y aquí para los grandes empresarios en menoscabo y en el olvido de los sectores que más lo necesitan, como ustedes, por ejemplo, aquí en Cajamarca. Ayer estuve en Hualgayoc y es deprimente ver esta situación de nuestra querida patria, cómo la minera se ha posesionado, cómo, por ejemplo, los gobiernos han sido insensibles con esta triste realidad de la gente dedicada a la agricultura, a la ganadería, es decir, el campesinado definitivamente olvidado, vamos a decir así, del gobierno central y del propio gobierno regional, ¿por qué no decirlo? Por supuesto, y si hablamos del gobierno regional, Gregorio Santos Guerrero ya no tomó el poder, y aparte de que no tomó el poder que le corresponde por elección, tenemos ya información de que su propio movimiento, el movimiento que él fundó, el Movimiento de Afirmación Social, ya le expulsó. A ver, cuéntanos toda esa seguramente experiencia que ustedes han tenido. ¿Qué pasó con Gregorio Santos? Fundó un partido y ahora le dijeron váyase de su partido. Bueno, esta vorágine política social no es de ahora, viene del año pasado concretamente. Para ser honesto con nuestra militancia, debo admitir y debo decir de que Gregorio Santos fue el presidente fundacional del Movimiento de Afirmación Social MAS, y en el Congreso Fundacional a mí se me eligió como vicepresidente del MAS. Pero en buen romance entendible, Santos más estuvo dedicado al gobierno regional que a dirigir los destinos del MAS. En ese sentido, tuve que asumir la dirección del Movimiento de Afirmación Social desde el 2012, y la situación se agrava aún cuando es detenido Gregorio Santos, y nosotros obviamente denunciamos este hecho como una suerte de una venganza y una persecución política en esos momentos, y también reclamamos un debido proceso, y no era justo ir a una prisión preventiva cuando él, Gregorio Santos, no calificaba para eso. Era un hombre que tenía y tiene arraigo por hasta ahora, creo, en Cajamarca. Por el mismo cargo tenía su arraigo. Naturalmente que sí. Entonces era absurdo esa prisión preventiva. De tal manera, incluso las propias leyes dicen que cualquier persona tiene legítimo derecho a la presunción, por ejemplo, de inocencia, mientras no haya una sentencia. Y más aún en este momento cuando, luego de 2 años de investigación, pues está libre, libertad sin sentencia. Allí está la claro que sí, evidencia de que hubo una venganza. Ya, pero ahora vayamos en contexto ya político. ¿Cómo fue avanzando esta situación de su futura separación y alejamiento del MAS?
¿no es cierto? Un frente político se crea para hacer política y para aspirar y dirigir los destinos, en este caso de nuestro país. Esté en el poder, esté en la cárcel, pero tendría que estar conectado a su partido. Naturalmente que sí. Y no lo está. Así es. Pero de conjunto veíamos esa posibilidad muy lejana, teniendo en consideración que la izquierda estaba fraccionada. Y nuestra primera tarea desde el MAS fue levantar una propuesta a manera de una táctica política para tener éxito en las elecciones, constituir un solo frente político de izquierda, un solo programa y una sola candidatura. En razón a eso, el MAS lo lanzó como presidente a Gregorio Santos en el mes de abril del 2015. En el 2015. Cuando él ya estaba en la prisión, así es. Ajá. Entonces, ¿aceptó? Obviamente que aceptó. Entonces fuimos trabajando esta necesidad de articular a la izquierda, como digo, pero pasaron los meses. Ya más o menos a mitad del año pasado, 2015, hicimos un alto, evaluamos un plenario que la situación no había avanzado como queríamos. ¿Y qué es lo que acordamos? Acordamos, ¿no?, reservar la candidatura de Santos para el año 2021. En un primer momento él aceptó porque fui yo a prisión y conversé con él, aceptó, y él más me dijo, está bien, entonces ahora vamos a tener tiempo para acrecentar nuestro movimiento, pero juntando a todas las fuerzas de la izquierda a nivel nacional y refundar la izquierda peruana. Pero a las pocas semanas que hizo, apareció como candidato a la presidencia por democracia directa de los bonavistas. Diciembre, creo, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente, ¿esto qué significó? Significó apartarse de nuestro frente político. Había obviamente traicionado lo que está aquí en este estatuto, donde dicen que las decisiones políticas lo toma el plenario entre Congreso y Congreso porque es la máxima autoridad. No lo toma ningún dirigente por muy presidente que sea. ¿En qué momento hubo ese Congreso o el plenario que procesó y despidió a Gregorio Santos Guerrero? Después de esa situación, en el mes de noviembre. Noviembre de 2015. Sí. Ahí entonces, porque Gregorio Santos, al haber aceptado ser candidato de democracia directa, el estatuto dice que estaba haciendo doble militancia, y ese simple hecho era objeto de vacancia en el cargo. ¿Y le pasaron su notificación en cárcel a Gregorio Santos Guerrero? Obviamente que sí, yo hablé con él. ¿Y qué dijo? Ya no eres, hoy yo soy el que va a dirigir más. Obviamente, pues, intercambio de opiniones, etcétera, etcétera. En cárcel. Así es. Entonces, desde ahí nada tenemos que saber con Gregorio Santos, ¿no es cierto? Él ya se encumbró como presidente. Luego viene la situación de la libertad. Conversé con él apenas al día siguiente, a los 2 días. Y él me dijo de primera fuente, voy a hacer mi autocrítica, porque yo no puedo alejarme del MAS. Pero si ya estaba desaforado, ¿cómo podía...? Pero para que vea, pues, son palabras de él. ¿Dentro del estatuto podía...? Naturalmente que sí. ¿Así? Así es. Sin embargo, ¿qué hace en el mes de agosto, a final del mes? Se hace elegir como presidente de Más Democracia Directa con los bonavistas. Ya no, pues. Inconsultamente. Definitivamente él toma ya su... No, ya estaba apartado él. Pero tenía una posibilidad, como usted lo acaba de señalar, de hacer una autocrítica y regresar a la organización. Él dijo eso apenas salió en libertad, pero lo dijo como un cumplido, pero pues, finalmente... A lo mejor no creyó porque él es el fundador, a lo mejor decía yo soy el dueño de MAS. Seguramente pensaría así, él cree de que el MAS es su chácara, su propiedad privada, y está profundamente equivocado, por favor. Ahora, ¿quiénes quedan de los dirigentes que le llevaron al poder a Gregorio Santos, dentro del MAS me refiero? Del MAS quedamos solamente dos. Quien les habla, en su condición de hoy presidente del MAS, y Nilber López Ames, en su condición
de dirigente dedicado a la Secretaría de Formación. El resto son mujeres y hombres jóvenes. Pero del MAS, ¿o se van con Gregorio Santos? No, del MAS. ¿No es cierto? Estamos hablando de la nueva dirigencia del MAS. Porque seguramente algunos se sienten aludidos, se sienten heridos cuando le están expulsando a su líder. Porque algunos creen que Gregorio Santos Guerrero es el líder del partido y por lo tanto deberían estar con él o irse con él. ¿Algunos se han ido? ¿O varios a lo mejor? No, algunos están ahí con él, ¿no es cierto? Pero este es un proceso entendible, comprensible. Justamente por eso estoy aquí, para hacer un esclarecimiento, un deslinde. Porque en medio de una confusión, obviamente con un liderazgo que tiene Santos, evidentemente se justifican muchas cosas. Pero el mismo Santos está dando puerta abierta a una severa crítica. Por ejemplo, hay un clamor en Cajamarca, porque eso lo percibo, de que Santos dirija los destinos del gobierno regional, porque para eso su pueblo lo votó, lo eligió. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Usted qué cree por qué no se va o no toma el poder? Sencillamente porque anda preocupado en otros intereses estrictamente personales. Y en un líder político eso es terrible. Las experiencias nos dicen de que estamos frente a la presencia de un caudillo. Y los caudillos en nuestra patria, y tal la historia, le ha hecho mucho daño a nuestro país. Usted con la experiencia de líder, porque ha sido sindicalista y muchos años dirigente, no percibió en Gregorio Santos Guerrero ese caudillismo que hoy sí lo percibe. Había ciertas actitudes. Por ejemplo, en ese periodo desde la fundación 2012 hacia antes que llegara a la prisión, él, que yo recuerdo, nunca dirigió una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del MAS. Entendible, ¿por qué? Yo lo comprendí así, porque MAS estaba preocupado del gobierno regional. Entonces yo tuve que suplir en mi condición de vicepresidente. Pero no solamente eso. Los documentos que se preparaban no merecían el consenso, vamos a decir, del Ejecutivo. Pero él venía y obviamente, como era presidente, hasta improvisaba un discurso. Y esas son conductas, actitudes típicamente de un caudillo, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que viene es, en el gobierno regional, ¿quiénes le apoyan? ¿Porfirio Medina está con Gregorio Santos o con el MAS? No, está con Gregorio Santos. Y obviamente tiene un séquito, ¿no? Probablemente demorará tiempo. Todo el personal de confianza va a seguir seguramente. Claro que sí, eso es comprensible, entendible, o van a cerrar filas en torno a él. Pero todo esto pues tiene un tiempo en el que terminarán. Todo se va a definir en los próximos meses, quizás de acá a un año, qué sé yo, cuando naturalmente se conozca a plenitud las formas, incluso como las personas que están con él siguen dirigiendo el gobierno regional. ¿Y ustedes qué expectativa tienen en este momento dentro del MAS sin Gregorio Santos Guerrero? ¿Es posible levantar el trabajo político del MAS sin la presencia del fundador? Naturalmente que tenemos que hacer ese esfuerzo, porque los primeros meses es de concierto, obviamente, ¿no? Va a pesar sacudirnos de él, pero hay que hacer el esfuerzo orgánico, desde las bases, naturalmente hacer ese trabajo de reconstrucción, ese trabajo de unidad, porque la unidad obviamente es uno de los principios que es la base fundamental en toda organización que define el rumbo de las organizaciones. Y la unidad tiene que ser de carácter orgánica, tiene que ser de carácter programática. Profesor, hay una participación de nuestros oyentes. Bueno. Buenas tardes, bienvenido, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión en relación a estos temas? Buenas tardes, señor Marcos. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar
esta opinión. El señor Olmedo, ¿no? Sí, el profesor Olmedo Aurich. Está pronunciando sobre la separación de los poderes. Y nadie estamos en contra ni a favor, ni expresamos nuestros sentimientos también, porque nosotros somos todos, en cada territorio que se llega tenemos este derecho de decir representantes en nuestro gobierno regional, como también en nuestro gobierno local. Pero mire, según ya él está, no como este señor Orlando. ¿Por dónde? O este señor Orlando. ¿En dónde? Realmente haya sido bueno, malo, caudillo, Gregorio Santos, que últimamente, ahorita, está pasado de más, la gente no puede ser bueno. Estos señores no lo conocemos. Ahora me está hablando del señor Porfirio, que está al lado de Gregorio, justamente, porque miren, el gobierno regional, la mayoría están teniendo la oportunidad de trabajar y tienen su nivel de Estado, seguramente hacen esto con la gente del gobierno regional, que trabajan familias de fuera. El hombre trabaja en Cajamarca, la enamorada o el esposo trabaja en el pueblo, trabaja por cosas, en cualquier universidad pública. Es del Estado, señor interesado. Si usted es presidente del MAS, ponga música, que usted señor, porque solamente lo votan en el voto. Y esta gente que están ahí trabajando, hijos, hermanos, compadres, el funcionario, ya, llegó a una oportunidad de trabajar como funcionario. Ya, hoy día, ahora, no solamente con el mar. Ahora mismo el mar, el otro tercer, William Gustavo, que permite que formar el carácter directo. Pero este señor que está ahora empezando a decir que tomar un partido, aparte de Gregorio Santos, Dios no faltará que los desafíe y qué será para que sean unos políticos del pueblo. ¿Qué opina usted sobre... Esa era mi pregunta. ¿Qué opina sobre la presencia de Gregorio Santos Guerrero en democracia directa? No, nosotros no vemos eso, quizá. Él mismo nos dijo en las noticias que por qué se une a la democracia directa por la situación que hizo una alianza, porque el MAS no era inscrito a nivel nacional, era solamente para el gobierno regional de Cajamarca, nada más allá, ¿no? Entonces, para que él sea un candidato presidencial, tenía que ser la unión con la democracia directa. Entonces, eso seguramente ya hizo acuerdo de bases, sus dirigentes, ¿no? Que sea, ¿no? De esas personas que ahora aparece un líder del presidente del MAS, que últimamente no lo conocemos, parece que nadie, ¿no? Y ahora viene, según él, ya empieza a decir, no, por ahí está el político ya del MAS, y él va a ser el candidato regional. ¿Entiendes? La presencia... El obrero es igual con el patrón, es igual con el peón, quiere estar igualito acá, estamos en la vida de la MAS. En relación a al gobierno de Porfirio Medina, ¿usted tiene alguna opinión? No, de igual manera. Últimamente, usted está viendo, señor Manuel, ninguna obra de envergadura que tenemos a los policías que realmente haya terminado bien. ¿Cuál obra? Ninguna. Todas las obras terminan con problemas. Chota que tenemos Estado, con problemas. En todas las áreas, en todas las oficinas, en todas las instancias hay problemas. Y un llamado al señor Porfirio Medina, que él tiene que reunirse con funcionarios, con directores, administradores de diferentes instituciones de la oficina del gobierno regional. Miren, por ejemplo, se lo saca. Si un funcionario, un director, está mal, fue mal en desarrollo social, pero que hizo un pequeño lote, lo saco de desarrollo social, lo pongo de cultura. Si lo saco de agricultura porque somos lotes, lo pongo a transporte. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué está mejorando? En vez de mejorar, lo está empeorando nuestro gobierno regional. Eso. Pero cuando estaba Gregorio Santos,
Esto quizá a él no tanto lo manejaba como a Porfirio. ¿Quién lo maneja Porfirio? ¿Quién lo maneja últimamente? La gente que es de los comodines. ¿Y quién es el dueño del gobierno regional? Ni siquiera son profesionales, no máximo. Nadie está en contra de un profesor que cursó una universidad, su colegiatura, no sé, pero más allá, para ser un administrador, una área, por ejemplo, el transporte, era la oficina de defensa nacional, era que ser un profesional, o ingeniero, ¿dónde estamos? Eso buscamos nosotros. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación. Y